Muy buenas noches, tengan todos ustedes, seguidores de la página Charlas Villistas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero súper de lujo, al doctor J. Apolonio Betancur Ruiz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Es un gustazo, doctor. Muchísimas Bienvenido. gracias. Muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Y obviamente, nuestro crítico superestrella, el Número licenciado uno. Antonio Rodríguez Que Sosa. se quiere tomar, ¿verdad? Nuestro crítico de lujo, porque dice las cosas tal y como son, con la verdad clara, precisa. Y qué mejor, en base a la voz y la opinión de grandes expertos, vamos a tratar el tema de hoy: los efectos de la reforma judicial. ¿Qué nos significa? ¿Qué nos va a traer de beneficios? ¿Qué de perjuicios? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el momento preciso para llevar a cabo esta reforma? El día de ayer fue aprobada por el Congreso del Estado de Durango. Fue el tercer estado en aprobar la reforma judicial. Y hasta ahorita nada más el Congreso de Aguascalientes, de Querétaro, perdón, de Querétaro, Sí, Querétaro. Querétaro va en de contra. Querétaro va en contra. Todos los demás ya la aprobaron. Hasta el mediodía, si más no me falla, por ahí mis cálculos, llevan ya las 17 legislaturas locales, con lo cual ya se queda aprobada la reforma aprobada el proyecto de reforma de la ley judicial. Y ya está aprobada. Ya está aprobada y pues eso nos implica que el día 15 sale a publicarse en el periódico oficial de la Federación y que ya va a ser obligatoria, y lo que obliga a que los estados hagan. ¿Ustedes qué opinan? Oye, pues encantado de compartir el cafecito aquí con el señor magistrado, una Gracias. persona de lujo. Entonces, entrando en el tema, pues a mí me parece que el ocupar ese tercer lugar fue un voto importante para Esteban, porque Esteban les dio el banderazo, precisamente contrariando totalmente lo que estaba diciendo Alito, que tenían que votar y que se acuarteló y que lincharan al que votara a favor de la reforma. Entonces, aquí ya nos entendió, Durango amaneció sorprendido, que dicen, caray, pues como que los priistas que tanto han criticado al presidente de la República, pues todos votaron a favor de la reforma. Y el número 3 es un lugar de hecho, porque finalmente es una cargada, finalmente la gente va hacia donde le indican. Entonces, pues al pasarlo luego un congreso que es eminente priista y que está controlado por su gobernador, al pasar a aprobarlo, pues sorprendió. Imaginemos a cuánta gente no puso triste. A mí me parece, y ahorita que está un experto en materia constitucional, recordemos que hubo unas acciones de inconstitucionalidad que procedieron porque por el tema del proceso deliberativo legislativo no era el correcto, no era el adecuado. Entonces aquí la pregunta es y la opinión del señor magistrado es referente a qué opina de que se hayan realizado, por ejemplo, Oaxaca a las 4 de la mañana, le pasan la información, vía internet, por supuesto, ahora con los medios electrónicos, y para las 5 de la mañana ya estaba aprobada la reforma en Oaxaca y así en diversos estados. Entonces, hubo un proceso deliberativo, las horas en que ocurrieron, tomando en cuenta que la Corte, en las acciones de inconstitucionalidad, les bajó la ley de comunicaciones y otra ley que no recuerdo ahorita cuál era. Entonces, a mí me parece que todavía les queda. Es un poder que todavía está vigente. Hay que recordar que les desobedecieron unas suspensiones provisionales y unas de plano donde se ordenaba detener la reforma porque unos jueces de distrito consideraban que les estaba afectando sus derechos humanos. Bueno, pues se me hace muy importante el tema de que en Durango únicamente estuvo en contra el PAN y el Movimiento Ciudadano, y con esto se aprueba totalmente la reforma judicial, que es uno de los cambios más importantes, o el más importante en la historia del Poder Judicial en México. Es uno de los tres poderes, va a tener un cambio total. El hecho de que salgan todos los ministros, magistrados y jueces y juezas, pues desde luego que es un cambio muy importante. Y la convocatoria para que sea renovado con personal con insuficiente experiencia. Bueno, a través de la historia, en todo el mundo, el juez ha requerido que sea una persona preparada, que sea una persona prudente.
y en base a eso hace su carrera judicial. Y, por ejemplo, la carrera judicial en Estados Unidos dice se permanecerá en su cargo mientras observe buena conducta, porque de lo que se trata es precisamente de que se especialice en una materia, en un área, para que la conozca a profundidad, por una parte la ley y por otra parte la naturaleza humana, en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal. Precisamente es a un libre criterio las resoluciones, considerando la experiencia judicial, las máximas de la experiencia. Entonces siempre se requiere en el enjuiciamiento la experiencia del juzgador. El día de hoy que ya fue aprobada y que ya tenemos los 17 estados donde ya con eso se da el banderazo de luz verde a esta reforma judicial, y que el día 15, sin lugar a dudas, sale publicada en el periódico, exactamente como regalo ahí con moño y todo al presidente de la República para que pueda dar su grito correspondiente. ¿Qué tanto va a afectar a los juzgadores, al personal que labora en el Poder Judicial? ¿Qué tanto van a afectar esos derechos? ¿O simplemente les van a decir adiós? ¿O sí los van a liquidar? ¿Sí les van a pagar? ¿Sí va a haber? ¿O qué ha pasado con todos ellos, esos trabajadores? Bueno, en la ley establece que se le dará 3 meses más 20 días por año, lo cual significaría una liquidación para aquellos que no tienen derecho al haber de retiro. No está suficientemente claro porque son muchas hipótesis, pero por ejemplo aquí en Durango los magistrados tenemos derecho a un haber de retiro cuando terminamos. Es de 1 año para los que tienen 6 años, un periodo de 6 años, y de 2 años para los que fueron o son inamovibles, los que duran 15 años o más. Entonces, en el caso de Durango, bueno, pues habremos de ver cómo se concreta aquí la reforma constitucional, si prevalece ese haber de retiro. Digo, prevalece hasta el momento que entre en vigencia, porque después en automático queda supeditado a la reforma. Claro que desde el punto de vista jurídico, como tenemos ahorita, debe prevalecer porque el artículo 1 constitucional protege el derecho pro persona, los derechos adquiridos. Desde ese punto de vista, desde luego que prevalecería, pero veremos con los nuevos juzgadores si toman en cuenta precisamente los convenios internacionales, la convencionalidad internacional, que en nuestro caso es vigente como la Constitución, y los jueces locales son también jueces internacionales porque pueden aplicar los convenios internacionales y pueden incluso inaplicar disposiciones legales y constitucionales cuando contravienen los derechos fundamentales. Todo esto requiere una preparación. Si ahora se requiere personal sin experiencia, no sé cómo se va a aplicar esta parte. Y ahí es donde yo decía la vez pasada y preguntaba, ¿va a ser interesante para los estudiantes seguirse preparando, o con el simple hecho de que estudian una licenciatura, con eso se van a dar ya por bien servidos? Van a decir, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué seguimos siendo maestros en derecho, doctores, postdoctorantes? O sea, ¿para qué? Si con el simple hecho de ser una licenciatura puedo ser juez, magistrado, ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque no está poniendo mayores requisitos, no está exigiendo una especialidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué le puede pasar a estos estudiantes? Yo soy catedrático y me pregunto a los estudiantes, oye, ¿y va a ser necesario? Yo les digo, es que el abogado todos los días es abogado cuando estudia, cuando se prepara, porque después deja de ser abogado cada día que no se prepara. Dicen, pero como que ya no hay necesidad, ¿le? ¿Ustedes qué opinan? Pues me enorgullece de estar escuchando lo que dice el magistrado, porque cuando él habla de jueces internacionales, habrá alguien del público que diga, bueno, pues ese magistrado está loco, ¿cómo va a existir un juez internacional? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿O por qué es el partido villista o qué? No, yo estoy de veras entusiasmado por lo que dice, y por eso yo le hacía una pregunta inicialmente. Efectivamente, ya se obliga a la Constitución a que apliquemos los tratados internacionales. Nuestra propia Constitución dice que la Constitución será ley suprema, pero los convenios internacionales, los tratados y todos aquellos convencionalismos en los que el Estado forma parte, pues deben respetarse por un juez. La propia jurisprudencia, la Constitución le dice, oye, tienes que aplicar el principio pro persona. De ahí entonces
que no me contestó el señor magistrado, porque inicialmente le decía que se presentó un amparo en Michoacán, en donde varios jueces, acogiéndose a ese principio, promovieron precisamente que le estaban violando sus derechos humanos, porque esa reforma judicial pues pretende sacarlos y sustituirlos por gente que estamos diciendo sin experiencia. Entonces, yo le rogaría al señor magistrado que nos siguiera nutriendo con esa importancia, porque usted también lo acaba de decir, oye, pues es que pueden acudir hasta la Corte Internacional. Y hay que les decía, señores doctores en Derecho, porque también hay que decir a la gente que son doctores en Derecho, porque el público debe de saber. Entonces yo les decía que la reforma no se había completamente, a mi juicio, decir ya se publicó y ya está lista. No, es un poder. Y el poder, independientemente de la situación política, está obligado a atender a ese juez con el principio de pro persona en el amparo o en cualquier juicio civil o mercantil, pero va a atender ahorita y pues le concedió la suspensión provisional y le concedió la definitiva y ordenó que se parara el proceso deliberativo legislativo. Lo ignoraron con el argumento, pues eso qué, lo ignoraron. O sea, ahí sí me gustaría que por favor el señor magistrado pudiera abundar un poco más. Sí, desde luego que las personas que ya tienen un puesto, que en el caso de los poderes judiciales no son empleados los jueces son depositarios del poder judicial, de uno de los poderes públicos, y como depositarios del poder judicial, desde luego que pueden ellos recurrir a un amparo porque la Constitución está vigente en este momento y debe de ser protegido, pero no solo la Constitución, sino los tratados internacionales, la Corte Interamericana pueden ocurrir a ella, pero actualmente los magistrados federales pueden conceder el amparo precisamente por el principio pro persona, aquellos que tenemos ya un nombramiento constitucional del Congreso local, en el caso de los magistrados locales, y desde luego que debe y puede ser protegido por la Federación en la estructura que tiene actualmente el Poder Judicial Federal, puede otorgar los amparos, y está bien interesante, porque si a ellos los quitan, viene otro y no lo respeta, entonces, primero, el que no lo respetó, desde luego que tiene una sanción por un desacato a una disposición judicial. Es un delito. Es un delito, o sea, está contraviniendo la ley de amparo. Entonces, yo creo que va a ser un momento importante que los magistrados que no están a mitad de periodo puedan ocurrir al juicio de amparo, donde sean protegidos por la justicia federal en materia de su periodo que tienen que cumplir, porque fueron nombrados constitucionalmente. De lo contrario, tendrían que ser indemnizados todo el tiempo que estuvieron ahí. No es lo que ahora diga el legislativo, sino que es una interpretación jurídica de todo el conjunto de leyes, no de una norma que aparece ahorita y se aplica con retroactividad, porque se le aplica a quien está en un periodo vigente. Yo creo que esos problemas van a surgir, puede entrar en crisis si aquellos que ingresen al cargo de juez no son suficientemente preparados. Me parece que la carrera judicial no es fácil, requiere muchísima preparación, y sí es cierto, no es perfecta, sí se requiere una reforma, pero aquí esta reforma es, vamos a decir, una lucha del poder por el poder público, porque nada hacen los jueces, vamos a decir, no hay un enjuiciamiento para decir, tú eres corrupto. Si alguien sabe que un juez es corrupto y no lo denunció, teniendo las facultades para hacerlo, es cómplice. Y si son todos, pues podrían haberse hecho. No hay ningún juicio de esa naturaleza. Pero no hay ningún juicio jurídico, pero sí hay un enjuiciamiento de que son corruptos. Y mediático. Y mediático, lo cual afecta también, es un daño moral para las personas juzgadoras actuales. Sin embargo, bueno, está en la cancha de cada uno de los juzgadores que puedan ocurrir al juicio de amparo, que está vigente actualmente, y que los jueces, aún con la reforma, siguen con sus facultades. La ley de amparo es muy clara en el sentido de que cuando se viola el amparo, una suspensión, pues hay sanción y se inicia un procedimiento de carácter penal. Y sobre todo, pues esto tendría que ser a través de la Fiscalía General de la República. Y hemos visto, al menos en procesos anteriores,
que la violación a esto los ha llevado inclusive a ser enjuiciados y inclusive algunos cayeron a la cárcel. Y si mal no recuerdo, hubo jueces y por ahí un fiscal que en su momento fue enjuiciado. ¿Por qué? Porque violentó, falseó información o no dio cumplimiento a la ley de amparo, una discusión de un juez federal. Entonces habría que ver que estos diputados ahorita están violentando la ley de amparo, no le dieron cumplimiento y aunque tengan fuero, pues el fuero no les dura toda la vida. Y está el procedimiento y tienen que ser sancionados. Claro, señalan una serie de deficiencias porque el proceso legislativo implica deliberación y se consideran amparos para que se echara abajo la aprobación de alguna ley cuando no había proceso deliberativo. En ese tiempo que se da para una aprobación, no hay constancia de que ha habido proceso deliberativo, que es una facultad también de los legisladores poder discutir para aprobar una ley. Cuando no pasaba por ese proceso de discusión, se echaron abajo leyes por faltas al proceso legislativo, que es un mandato constitucional. El que sean discutidas, pues para eso es el Congreso. Si no es discutida, entonces ¿cómo es aprobada? O sea, son 3 pasos que tienen que observarse. Y recuerdo amparos que echaron abajo una ley porque no era suficientemente discutida de acuerdo al tiempo que se le dio para su aprobación. Lo que pasa es que nunca nadie los había hecho. Y entonces ahora, como la oposición los empezó a hacer, partieron de la base de que ese proceso deliberativo no se respetaba el procedimiento esencial que marcaba la ley orgánica de esa legislatura. De ahí pues que al momento de revisar, pues en algunos casos no había ni siquiera un acta de que se les había corrido traslado a los diputados con la reforma. Entonces ya llegan, entraban las aplanadoras de los congresos y los aprobaban sin ton y son, cuando, como acertadamente lo dice el magistrado, bueno, pues se requería ese proceso legislativo. ¿Para qué? Pues la función era también escuchar a las minorías, escuchar la opinión de las minorías, no nada más llegar como aplanador y decir, la paso, que es lo que pudiera ocurrir ahora con los nuevos jueces, tanto locales como federales, y en especial contra, por ejemplo, esta aprobación del Congreso local. Perdón. A nosotros como abogados nos enseñaron que todo debería ser fundado y motivado. Correcto. El legislador tendrá esta obligación de razonar, fundar y motivar su voto. Pues en algunas ocasiones, yo sí he promovido muchos amparos. Hay jurisprudencias que dicen, a veces no es necesario fundar ni motivar tanto. Basta con que se diga, que se explique y que los motivos de exposición vengan circunstanciadamente, más o menos, como para que se apruebe la ley. Nosotros hemos promovido amparos. A mí me tocó promover los amparos contra el replaqueo. Y el fundamento del replaqueo era que pues, se requería más dinero, que estábamos quebrados y que hay que pagar, los ciudadanos teníamos que pagar. Adelantar el replaqueo 2 años más, se nos concedieron muchos amparos. Y entonces, cuando el juez de distrito revisa y el tribunal colegiado revisa, pues advierte que el Congreso del Estado emitió una ley inconstitucional porque estaba aplicando una norma retroactiva. Bueno, el artículo 14 y 16 constitucional son garantías que establecen precisamente la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. O sea, uno es autoridad y está facultado, tiene la competencia para resolver según las facultades que le dé la ley. Entonces, primero tiene que fundar y tiene que hacer los motivos, el por qué. Y si esos motivos no son suficientes ni el fundamento, pues desde luego que es ilegal o inconstitucional. Todo por eso, todo acto de autoridad tiene que ser fundado y motivado, o sea, tiene que estar previsto en la ley y tiene que actuarse conforme a la ley. En México normalmente no se prepara para ser funcionario público. Y si no se prepara para ser funcionario público, hay muchas normas que sancionan. Y en el caso de los legisladores, pues esta es una reforma verdaderamente que simbra al Estado mexicano, porque el custodio de la Constitución es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial por eso concede precisamente los amparos para preservar la Constitución. Y el amparo lo que exhibe es que la autoridad actúa ilegalmente. Si no hubiera amparos, quiere decir que la autoridad estaba actuando perfectamente. Si hay muchos amparos, quiere decir
que la autoridad está actuando indebidamente de conformidad a la Constitución, que todos los funcionarios protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. Y la realidad es que cada vez que procede un amparo es porque no se respetó la Constitución. Y hay miles y miles de amparos porque los funcionarios públicos no estamos preparados para observar la Constitución. Incluso el amparo se me hace demasiado técnico para precisamente lo que preserva es nuestra integridad constitucional, y tan técnico, pues casi hasta de oficio debería ser para que prevaleciera el gobierno de la Constitución, el gobierno de las leyes. ¿Es sorpresa o es inédito el hecho de que dos poderes se hayan juntado para atacar un solo poder? Porque yo hasta donde recuerdo, nunca un presidente de la República, que es el poder ejecutivo, y el poder legislativo se hayan volcado en contra de otro poder, como en este caso es el judicial. Y ahí es lo sorprendente, entra esa duda, ¿por qué esa ambición de querer atacar, acabar ese poder judicial? Y primero lo atacaron con la modificación al amparo, sobre las leyes generales y sobre las normas generales. Pero ahora, a desbaratarlo, porque básicamente están llegando a decir, en el 2024 van a votarte en conjunto, y en el caso de Durango, pues vamos a hacer votaciones donde van a votar la gente, el ciudadano común y corriente, como nosotros, y vamos a salir a votar a la urna al presidente municipal, al síndico, a regidores, pero también a los jueces, porque dice que van a ir a la par, y el Instituto Nacional Electoral lo va a llevar, y la otra votación va a ser en el 2027. Estos son el 50% de jueces, y el otro 50% en el 2027. Entonces, no me cabe todavía en la cabeza el hecho de que por qué, cómo atacaron tanto a un poder, y por qué lo están hasta desbaratando, o sea, simbrando hasta todo su esfera, cuando pudiera haber sido establecida una reforma algo más concreta, más específica, si realmente se quería atacar la corrupción, si realmente se pudiera atacar el que no hubiera familia, o sea, no sé, o sea, me saltan mucho las cosas. ¿Por qué? Porque realmente el Poder Judicial, y lo vemos aquí en el estado de Durango, faltan jueces. Pues falta mucho presupuesto. Entonces, lamentablemente, pues yo invito a la ciudadanía, cuando vaya a un juzgado familiar, por ejemplo, vamos a ver un juzgado, el magistrado fue titular de un juzgado familiar, caray, o sea, hay aproximadamente 15 gentes después del mostrador. Los mostradores se van haciendo más chiquitos, y luego si fueron haciendo en L. Entonces ya llegamos los litigantes, los justiciables, y el presupuesto no alcanzó para hacer más juzgados. Ahí ahorita hay un hoyo enorme ahí en el estacionamiento de atrás, que era precisamente del fondo auxiliar para hacer más juzgados. Entonces se requiere más presupuesto, se requieren más juzgados, y había del fondo auxiliar. Sin embargo, el sexenio anterior quedó debiendo 100 millones de pesos al Poder Judicial. Y entonces esos saqueos de los que se queja mucho el gobernador actual, pues eso es lo que producen una injusticia en la justicia, valga la redundancia. No hay justicia social, no hay medicamentos, no hay muchas cosas. Entonces, cuando vamos a los juzgados, pues tú también eres litigante, doctor. Vemos, pues vuelvo a repetir, 15, 16 escritorios, todos amontonados, pegados, un ventilador acá, otro ventilador acá, una impresora, carpetas en el suelo. El juez allá también tratando de ejercer justicia, porque hay asuntos muy escabrosos, con abogados muy problemáticos. Oiga, esas audiencias, échemelas para acá. Se auxilia de sus secretarias. Normalmente la mayoría de los juzgados tienen un tapanco todavía arriba, y en arriba, pues ahí, una actuaria ya montada en un pedacito. Falta de presupuesto. Y vemos el Poder Judicial Federal, son verdaderos palacios, por eso se llama Palacio Federal. Vemos los elevadores, los pasillos, pues en los pasillos caben 5 juzgados locales y caben como 10 fiscalías. Entonces, la verdad es que el presupuesto es muy importante. Entonces, a veces sí hay errores en el Poder Judicial, pero ¿cómo no va a haber errores si precisamente apenas tienes un papel aquí y ya lo tumbó otra secretaria y se llevó el papel de aquí para acá? O sea, el único que tiene más o menos amplitud es el juez.
y el magistrado no se diga. Pero sí, la verdad es que ahorita se requiere mucho presupuesto y los litigantes pues somos desesperados, ¿verdad? Normalmente queremos las cosas rápido y ahorita pues hay colas y todavía sigue el problema de la pandemia, todavía nos dicen a qué horas llegamos, con cuántos, ¿a dónde vas? Pues al tribunal laboral y cuántos van a entrar, no, bueno, espérenme tantito y todavía no son las 9 y en fin. Entonces, es muy importante para exigir, se requiere el Poder Judicial tenga presupuesto. Pero luego, termino así rapidote, no te quito tanto la palabra, se requiere una reforma también a las fiscalías, una reforma ministerial. Ahora sí. Las reformas integrales nos están faltando. Sí. Y esa reforma integral debe haber partido desde el origen. Y el origen son las fiscalías anticorrupción, las fiscalías generales, pero sobre todo los agentes del Ministerio Público. Existen muchas agencias, pero están olvidadas. Hay un solo agente del Ministerio Público, mejor para 200 carpetas, y que realmente pues no hay esa investigación, hay pocos policías investigadores, realmente no hay esa reforma. Y comentando el tema del presupuesto, ¿cómo puede ser posible que el gobierno federal ponga que va a gastarse 400,000 millones de pesos en aplicar la reforma judicial? ¿Qué no hubiera sido mejor aplicarlos, pero para mejorar la reforma judicial? Buen punto, buena interrogante. Le están quitando todo el fideicomiso. ¿Y por qué no aplicarlo a las fiscalías, a la General de la República y a las fiscalías de los estados? Porque prácticamente, con lo que tú señalas acertadamente, pues un ministerio público tiene 200 carpetas. A ninguna le puede hacer caso. Pues le va a hacer caso al homicidio que acaba de ocurrir, a la violación, al robo, pero a un banco, pero a un robo de un celular, pues llega la denuncia y se acabó, ¿verdad? Pero luego todavía ese fiscal, con las reformas, nos ha tocado, pues integra y realiza la investigación, manda a sus agentes a la investigación y todavía va y ejerce la acción penal, judicializa. Entonces, como tiene 200 carpetas, 200 asuntos iguales de robo, pues cuando llega ahí con el juez a decirle, porque el juez no tiene la carpeta de investigación, es importante que el público lo sepa, que el juez no tiene la carpeta de investigación, no tiene nada de los documentos, sino se va a basar a lo que le dice el Ministerio Público. El Ministerio Público es un ente ahí acusador, que está acusando con un defensor que también nomás va a decir, a tratar de defenderse de todo lo que le dice el señor fiscal. Entonces el señor fiscal ya llega confundido, porque pues, nada más ve 30 robos, tiene 30 robos ahorita al día. Dice, ay, ¿cuál robo será? ¿El del carro rojo o el del carro azul? O el carro de mi compadre, y claro que se va a equivocar, porque va sin asistentes, va sin auxiliares, no lleva las carpetas. El juez que hizo el libro de diferimiento de audiencia, ¿cómo se llama? El del mil formas de diferir audiencia. Mil formas de diferir una audiencia, sí lo recuerdo, el que ha hecho muchos libros. El que ha hecho muchos libros. Pero ¿verdad? Que a la hora de hacer unas audiencias no aplica nada de sus libros. Sí, me acuerdo. Sí. Pues urge esa reforma. Oiga, y es importante, porque yo me acuerdo en una ocasión cuando estábamos litigando, me dijo una persona, oiga, defiéndame a este pobre indígena, pues ya tiene mucho tiempo aquí. Y me acerqué con él y le digo, oiga, ¿ustedes qué está acusando? Pues de robo. Voy y reviso la carpeta y decía, abigeato. Yo, no, pues entonces a lo mejor se robó. Y decía, pues se robó una vaca. Un burro, ¿verdad? Un burro. Y empecé a revisar al principio de la carpeta y decía, es que se robó un burro de plancha. Y conforme fue avanzando la carpeta, le quitaron el de planchar y se quedó en el burro. Y en la clasificación lo manejaban como abigeato. Y yo le digo, oiga, ¿y dónde dejó el burro? ¿Atrás de la puerta? ¿Y ahí se quedó? ¿Cuál puerta? ¿Cómo va a caber un burro atrás de la puerta? Yo en mi mente, ¿verdad? Pues ya cuando revisé la carpeta, en aquel tiempo el expediente, saqué los asuntos, pues resulta que fue mal enjuiciado. Yo me acuerdo, cuando hablé con el juez, aquel juez ya grande, de feliz memoria, y me enseñó mucho, por cierto, y digo, oiga, pues dice que este señor lo está manejando por abigeato, y es por robo, porque se robó un burro de planchar, no un asno, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo? A ver, déjame ver.
Al día siguiente que fui a ver al cliente, pues para poder responder todo, ya no estaba, ya lo habían dejado libre. Claro que sí, porque la justicia se había equivocado. ¿Por qué? Porque hubo un error garrafal al creer que era un burro de planchar. Digo, era un burro de planchar y el video diciendo que era un asno el que se había robado, ¿verdad? Pero bueno, si hay errores en la justicia, si hay formas, sí, yo lo digo el día de hoy, porque fui como abogado litigante al tribunal laboral, un solo juez. Una sola juez. Una sola juez, ¿verdad? Y en este caso yo le decía, es que no es posible que mi expediente esté desde el 2021 y no puedan emplazar. La chica me dio una explicaciones que ya le iba a hacer. Y dije, oiga, ¿cómo puede ser? Y lo iba a hacer porque me fui a la par. Pero un amparo para un emplazamiento. Porque, o sea, dices tú, porque estamos retrasados, ¿no? Entonces, pero no hay aplicación, no hay suficientes jueces. Esa es la falta del presupuesto. Es un juez laboral. ¿Para cuántos asuntos te gustan? No, ya son miles. Ya son miles. Y luego un juez laboral para Gómez Palacio, nada más. ¿Y cuántos hay allá? Eso es imposible. Pero bueno, regresando a nuestro tema puntual, esta reforma, su proceso legislativo todavía no termina. ¿Cuál sería? Pues falta la publicación. Falta la publicación y ya en los transitorios, ¿cuándo empieza a tener vigencia? Ahí es, pues mañana, pasado, dentro de 15 días, dentro de un año. Y es lo que sigue. Lo que decíamos inicialmente, a reserva de que los jueces federales se amparen y al mismo tiempo, muchos ya le están llamando autoamparos, porque es el propio Poder Judicial de la Federación el que va a resolver los propios amparos de esas personas pro persona que les están violando sus derechos. Entonces, faltaría ver porque luego la prudencia política. No habíamos visto un Poder Judicial que saliera a las calles, que fuera a los medios, que protestara como lo ha protestado. Nunca habíamos visto, porque es histórico, una ministra, ministros haciendo un paro judicial. Siempre se destacaban por su gran disciplina, por su intachable formalidad. Más, los juzgados de distrito nunca cerraban, precisamente por lo mismo. Ahora este año apenas, y el otro año ya empezaron a tener vacaciones. Cierra un juzgado y queda otra. Pero jamás habíamos visto paros laborales. También hay que decirle a la ciudadanía que eso es un delito. Sí. Vamos a ver pero ha tenido prudencia la Fiscalía General de la República porque no ha ejercido acción penal o ahí las tienen. Entonces yo pienso que ha habido prudencia dentro de a lo avasallante de lo que ha sido la reforma, ha habido prudencia de los dos lados. Sí, a mí me parece que esta reforma parte también de una falacia en materia penal. Decir que la impunidad es culpa del Poder Judicial, cuando el Poder Judicial resuelve lo que le manda la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General de los Estados. En consecuencia, de 100,000 asuntos, delitos, pues resuelven 1,000, pero 1,000 que le consignan. O sea, la cifra negra en México es enorme respecto a la comisión de los delitos y el juzgamiento de esos delitos. Entonces, pero además, la técnica procesal, como dijo el señor, nuestro amigo licenciado, que hace 25 años tuvimos un juicio familiar. Sí, todavía sigue. Sí, no se termina. Después de 25 años. Entonces, ¿cuánto dura un juicio? Y todo ese tema requiere una especialización del personal judicial, del personal juzgador. Bueno, pero aquí en materia penal, si la Fiscalía no consigna, si no presenta la carpeta de investigación adecuadamente, pues el juez no puede hacer nada. El juez va a resolver lo que le presenta. Y si de 10 presenta 1, pues resuelve 1. Si de 100 presenta 10, de esos 10 puede condenar a 1 o 2, porque el acusador es el Ministerio Público. Es el que tiene que llevar las pruebas para hacer la acusación. Y desde luego que la defensa, por eso se llama adversarial, es la que va a defenderse. El juez no tiene ningún documento en la primera audiencia, que es de imputación. Es la información que lleva el Ministerio Público, le hace saber ahí a la persona, al indiciado, que se le acusa de un delito, y bueno, pues ahí le hacen la imputación.
Entonces, pero son datos que de prueba, no son ni siquiera pruebas. O sea, el estándar de prueba es mucho más sencillo que antes, que era el auto de formal prisión, pero que antes iba viciado porque el Ministerio Público tenía fe pública y lo que presentaba era una prueba contundente que batallaban para echarla abajo, prácticamente era el juzgador. Entonces, el tema penal es una crisis desde hace mucho tiempo en México. La vocación del nuevo sistema de justicia penal era resolver esta situación, pero tiene que haber una reforma integral, no puede ser nada más el Poder Judicial y las fiscalías, no, tiene que ser, o sea, la competencia profesional también tiene que incidir en las fiscalías. Yo me acuerdo mucho aquel eslogan que usted utilizó, el rostro humano de la justicia, y decíamos, ahora sí nos va a ver el juzgador, ahora sí vamos a ver quién es el que nos juzga, porque antes no lo veíamos, antes nada más era el expediente y hasta nos decían, firmen, y aquí está la notificación de su sentencia, nunca lográbamos ver al juzgador. Y menos al sentenciado. Ay, no. Entonces, cuando esto empezó, cuando usted lo empezó, yo me acuerdo, dimos ese banderazo, usted dio ese martillazo, cambió aquel sistema y empezamos a prepararnos, a capacitarnos todos, agentes del Ministerio Público, jueces, abogados, defensores particulares, privados, de todo. Fue aquel cambio. Esa reforma nos gustó porque nos obligó a capacitarnos y prepararnos, y de ahí empezó a hacer esos cambios en materia laboral, en materia agraria, en materia civil, mercantil y ahora lo último, en materia familiar. Pero no teníamos esa inquietud. Nos habla esta nueva reforma que dice que los jueces, algunos jueces tendrán que estar ocultos y guardarán su identidad para que puedan dictar esas sentencias. Entonces, ¿dónde quedó ese rostro? Jueces sin rostro. El jueces sin rostro. Entonces me sorprende que en lugar de seguir avanzando, damos un paso atrás. Retrocedemos. Es que la realidad, el sistema de justicia penal actual es una gran exigencia para el Estado. Le exige mucho presupuesto. Tendría que tener policías profesionales, garantizar la seguridad ciudadana, que esa es la función del Estado. Y precisamente la judicatura tiene una gran función de pacificación, de resolver las controversias entre los ciudadanos. Pero se ve mal. Parece que se viera como una cuestión de carácter político. Y además siempre ha sido una tentación para el que gobierna dominar a los poderes judiciales. Pero el poder judicial, precisamente cada juez es autónomo, no tiene un superior jerárquico. Los magistrados somos superiores de los jueces. El juez es autónomo y debe resolver autónomamente porque es responsable de sus resoluciones. Somos superiores solamente en las revisiones de ese asunto concreto, pero no una autoridad sobre la persona juzgadora, sino sobre lo que se está revisando únicamente en esa causa. Ningún juez tenemos un superior, ni los magistrados, porque nuestro superior es la ley de todos los juzgadores de México. Entonces, esto del Tribunal de Disciplina está muy interesante porque puede incidir en que también pueden ser denunciados ante una fiscalía. Aún el que imparte justicia, si no lo hace adecuadamente, también puede ser denunciado. Esa es la grandeza de la abogacía, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo, porque usted pues, debe tener como 25, 30 años litigando. Hace 25 años tuvimos un juicio que comenté que continúa. Entonces, ¿qué pasa? Las máximas de las experiencias en la materia judicial y de abogacía son bien importantes. El abogado, entre más viejo, más astuto, más eficaz, más eficiente, que dicen lo contrario en el caso de los médicos, que las tecnologías van avanzando. Pero en caso de esta reforma, se busca que no tenga una edad de 35 años, sino ya que sea menor, vamos a decir, no es un concurso, es una votación, que tenga en la licenciatura en promedio, bueno, un 8 y luego en la especialidad que quiera un 9 de promedio. Pero no es una especialización. Y aquí el tema es que lo que se ve en la universidad realmente no es lo que se ve en los juzgados. En los juzgados se ve una especialización. De hecho, esta reforma contraviene a la reforma del nuevo sistema de justicia penal que en la Constitución se estableció que fueran
penalistas especializados en el nuevo sistema. Entonces, si no se requiere que el juez sea así, y sí el abogado, es una contradicción con la misma ley. Ese asunto era tan importante que bueno que se acuerde el magistrado. No voy a dar pormenores, por supuesto, pero en ese asunto el juzgador falló de manera parcial y siguió el juicio por otra de las partes y continuamos. Incluso se hizo un cateo a medianoche, no se nos avisó. No, no era medianoche, era en la noche, no se nos avisó y se robaron un perro francés. Y luego seguimos con el digo, dentro de los detalles que da la abogacía, se acuerda mucho, también era secretaria la que, nuestra gran amiga, la licenciada Tebar, era secretaria del señor juez. Y pues me fui al amparo y perdí el amparo, pero iban transcurriendo las cosas de maneras muy chuscas. Pero al final de cuentas logré, gracias a la experiencia, en un amparo, perdí el amparo, pero en la revisión en el colegiado, gané ese asunto. Entonces, pero ese asunto se siguió convirtiendo en enorme. Entonces ya nomás se hablaba, oye, el asunto de Pedro. Y pues ya el magistrado, ay, el asunto de Pedro. Pues tráiganse las cajas de copias y copias y copias. Y sigue ahí el asunto. ¿Por qué? Porque pues, es de mucho interés. Entonces llega un momento en que uno ya no satisface o es muy fastidioso para uno como litigante seguir llevando ese asunto. Ya no, las sumas ya no son las adecuadas. El juez también se fastidia. Cambian los juzgados, o sea, es un asunto tan importante, pero a lo que voy es lo que dice de manera muy primordial el señor magistrado, lo es que debe de ser un abogado con experticia, no pelearte con tu contraparte. Yo siempre veo al señor magistrado con admiración, y ahí yo le exigía, ejerciendo, oiga, ¿y por qué ahorita? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y se me hace que usted está actuando mal, ¿y por qué está interrogando usted así a mi defensa? Entonces, y contigo también hemos tenido así... Hemos sido contrapartes. Entonces, esa prudencia de lo que usted habla, la experticia, la edad, no vamos a meter a un muchacho de 25, 30 años, no deja de ser un muchacho de 30 años, no va a tener la experticia, la prudencia. Todavía hay locos que se encuentran en el juzgado que lo quieren retar a golpes porque les ganó un asunto. Sí, así, piensan que los asuntos son de ellos o que los problemas son de ellos. Sí, cuando es de los clientes. Y hacer los jueces y todavía llegar a ser un magistrado. Pues no, yo siempre he visto a señor magistrado muy ecuánime, bien, saludar, muy educado. Independiente, pues te dio palo, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pues, aparte, pero aprendiste. Ah, claro. Y imagínate ese abogado litigante que lo vayas a hacer. Que pues nomás porque es de Morena ya va a ser magistrado, pues. Y uy, ese es el gran problema que tenemos. Y que a lo mejor el día de mañana podemos estar viendo a alguien que tenga el título, pero que nunca ha litigado, ejerciendo como juez. Entonces, a Yolanda de la Torre, con mucho respeto, Yolanda de la Torre, caray, le pusieron ahí un golazo. Ella nunca litigó, nunca decidió un divorcio por ahí, aunque sea por default, ¿no? Y su antecesor Calderón. ¡Ay, ese estuvo peor! Ese era muy bueno, sí era muy bueno. Bueno para pelearse. No, decían que él era muy bueno para los casos. Ah, sí. Sí, pero de carnitas. Decían que era muy bueno para hacer carnitas. Sí, eso lo platicaban. Bueno, yo sí me pronuncio por la carrera judicial. Sí. A mí me parece que la carrera judicial es fundamental. De hecho, aquí en Durango tenemos una universidad judicial cuya vocación precisamente es preparar en el ámbito del conocimiento judicial. Por ejemplo, en el divorcio incausado. Le pregunto a un estudiante en qué legislación está o cómo surgió. Y no saben que no surgió del poder legislativo, No. Que surgió porque la Suprema Corte declaró inconstitucional las causales. Al declararlas inconstitucionales, nace el divorcio incausado porque ya no hay causas. Pero ¿cuál es el procedimiento si no está establecido precisamente en el Código de Procedimientos Civiles, en el Código Familiar? Entonces, el procedimiento pues tiene que resolverse conforme a las reglas generales de un procedimiento, que hay unas reglas generales para cualquier tipo de procedimiento, que es la garantía de audiencia y demás, pero se puede llevar sin ningún problema, pero no surge del poder legislativo, sino que surge a consecuencia de haber declarado la inconstitucionalidad de las causales del divorcio. Entonces, todo ese procedimiento
no se estudiaba en la universidad, no se sabía pues en la licenciatura, pero ya en una especialidad, claro que se conoce, y la vocación de la Universidad Judicial es precisamente que conociera los convenios internacionales para poderlos aplicar aquí en nuestras áreas, porque en este caso de la reforma hay convenios internacionales que estamos obligados a cumplir porque el Estado mexicano lo suscribió. Y en función de eso, pues hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede proteger, claro, después de que se resuelva la cuestión de los amparos. El libre desarrollo de personalidad, lo que nos ha permitido que a través de tesis y de tratados internacionales tengamos lo que ahora es el divorcio encausado. Sí. Yo inclusive, yo lo que les comentaba, oigan, referente a la liquidación del concubinato, no hombre, eso no existe. Claro que existe. ¡Qué barbaridad! Claro que existe y podemos hacer una liquidación de un concubinato perfectísimamente porque fueron dos entes que compartieron, intercambiaron, aportaron y que ahora que ya no quieren estar, tienen que haber terminado ese concubinato. Aunque no estés casado. Aunque no estés casado y liquidarlo. Claro. Porque es el libre desarrollo de la personalidad. Y más aún, yo hace poquito, no lo puedo negar, mi maestro todavía le sigo pidiendo consejos aquí al doctor Apolonio. Llega un joven de 18 años, recién cumplidos, y dice, licenciado, yo quiero repudiar el apellido de mi padre. No quiero llevar el apellido de mi papá. ¿Por qué? Porque nunca me dio un solo 5, nunca me dio para comer, y nomás quiero llevar el apellido de mi mamá. Ella sí, se fletó, ella le puso todo. ¿Por qué tengo que cargar con el apellido de él que nunca se hizo cargo conmigo? Ya, caramba, pues repudiar. Y está en su derecho, y te pones a estudiar y preguntas, oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Y cómo esto? No, pues, vete a un civil, no te vayas a esto, no, mejor un familiar, y empiezas a escarbar, y dices tú, bueno, vamos sobre el libre desarrollo de la personalidad, y él tiene el derecho de saber qué apellidos puede llevar, pero no te habla de quitarlo, y ahí entra el estudio, y consultar y decirte, pues voy a aventarlo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos establece un juzgador. Y el juzgador tiene que tener la capacidad suficiente para decir, oye, pues es procedente, porque la otra persona no quiere llevar tu apellido y está en su libre desarrollo de personalidad. Pero tenemos que darle vista al padre, ese padre que lo reconoció. Y obviamente, pues habría que ver si ese padre quiere que le quiten su apellido, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede ser válido un repudio? Y hablamos de esos detalles que si no te adentras al estudio del derecho, no puedes irlos planteando. Y si no estudias todos los días, y no se te presenta este tipo de controversias que acaba cambiando, y que el joven cada día, la ciudadanía joven va poniendo unos nuevos modelos, ya no quiere vivir con el mismo modelo de esquema del derecho, sino que te dice, oiga, ahí le va esto. Caramba, eso no me lo había presentado. Que además esto no lo tengo, ¿eh? Tienes que estudiar y dar una solución a tu cliente. Es que el derecho en realidad es la mejor vía para la civilización. Entonces, tiene que encontrar soluciones a todos los problemas que hay en la sociedad, que no están en hipótesis jurídicas. Tiene que desarrollarlas el juez con la autoridad que tiene. Sí requiere experiencia jurídica, sí requiere la vivencia. El juzgador, la carrera judicial que está prevista en la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación es extraordinaria para ir avanzando precisamente en el posicionamiento, que es a base de experiencia y de exámenes. Entonces, este tipo de asuntos, claro que tiene que tener una vía para resolverlos y debe darse la satisfacción a ese mexicano, a ese ciudadano que quiere una situación jurídica ante la sociedad y que tiene derecho a tenerla. ¿Cuál es la vía? Bueno, pues si no está establecida con hipótesis precisas, que es un paso más avanzado en la cuestión legal, que sea a través de principios más que a través de normas específicas, defines, como en el caso del derecho penal, que es un argumento que puede no aplicar determinada norma precisa, pero se cumple el fin de la impunidad, de la justicia, del resarcimiento de los daños que se le ocasionaron a la víctima. Todas estas cuestiones son parte jurídica que se entienden mejor con la experiencia.
Sí, sin duda, ese lenguaje que maneja el señor magistrado es precisamente la experticia que tiene, tanto amparo que ha recibido, incluso hay gente que como el magistrado les da gusto que los ciudadanos interpongan el amparo, porque muchos se los confirman, y cuando no se los confirman, pues el propio magistrado acepta la resolución, cumple, pero ese lenguaje que maneja él es en base al juicio de amparo, donde ya se maneja desde hace muchos años el convencionalismo, la Corte Internacional, la jurisprudencia. De ahí que una persona que apenas va a ingresar y que nunca ha llevado un divorcio, nosotros pues tenemos un despacho abierto, litigamos constantemente, pues, fácil en el despacho siempre se llevan 2 divorcios mínimo por mes, mínimo. Entonces, pues ya sabemos cómo es. Pero el que acaba de ingresar, el abogado que recientemente pudiera ser juez o magistrado, pues no va a saber cómo, porque no dice ahí cuál es la formalidad del procedimiento. Es la norma debe aplicarse de manera lógica, funcional, gramatical, sistemática, ándale, igual que los términos electorales, ¿verdad? Más o menos, y también acudir al principio de exhaustividad, la suplencia de la queja, la perspectiva de género, la perspectiva del envejecimiento. Entonces, todo eso no lo ves más que si eres un magistrado, un litigante, con la experticia que tenemos. ¿Cuántos años tenemos todos los que andamos aquí? O sea, La pregunta y la última pregunta antes de despedirnos, ¿sería voto de confianza o bajo reserva? Bueno, bajo reserva porque a nivel internacional hay dudas. Todo depende también de cómo se implemente esta reforma, porque ha habido una serie de contradicciones en las exposiciones, porque primero se dijo, por ejemplo, que ahora el principio de que en lugar de que hay una garantía judicial que no se le puede disminuir a un juez el sueldo durante ese ejercicio. Entonces, en la propuesta inicial era que se disminuyera el sueldo a los juzgadores. Al parecer ya en la aprobación no viene ese tema, lo cual sí le da una garantía de sustentabilidad, pues, porque no está en la incertidumbre si el día de mañana le van a disminuir el sueldo y entonces ya no puede subsistir. El objetivo de la carrera judicial del ingreso y permanencia es precisamente que tenga una seguridad jurídica en su puesto. Por eso son periodos y por eso en lo federal y en lo local hay una movilidad de jueces y de magistrados. yo desearía, por el bien del país, que en la norma secundaria, en la norma reglamentaria y en las leyes orgánicas que se van a tener que adecuar en las constituciones locales, yo desearía que se reglamentara más a la perfección, más transparente y se exigieran mayores requisitos. Vamos, si ya le quitaron lo de la edad, bueno, pues cuando menos si quiero un concurso de oposición en el cual nos veamos varios personajes. A mí sí me gustaría participar y sería fácil para nosotros contestar todas las preguntas, civil, mercantil, oral. Y si vamos a concursar para penal, pues también nos preparamos. Y por supuesto que le vamos a ganar a este muchacho de 30 años, porque no va a tener la experticia. No ha llevado ni siquiera un asunto en la corte. A esa edad no puedes llevar un asunto en la corte internacional. Una acción de inconstitucional, imposible, una controversia constitucional. Entonces, a nosotros nos ha tocado pues, revisiones constitucionales en materia electoral muy seguidas. Sí, Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos en el medio. De ahí pues que la ley secundaria debe de ser fundamental. La ley reglamentaria y los lineamientos, leyes orgánicas. Ojalá ahí se dé la oportunidad para que los magistrados que van a salir, se les dé la oportunidad de aportar para que la reforma salga lo mejor posible. Entonces sería bajo reserva. Sí, bajo reserva. Sí, y Usted, ciudadano, ¿cómo sería? Ya ¿Bajo bajo reserva o bajo confianza? Perdón, doctor. sí. Le quité la palabra. Bueno, yo le diría, mi experiencia en el Poder Judicial del Estado respecto a los jueces federales, creo que en el amparo la mayor parte son una cátedra. O sea, realmente están bien preparados y protegen al ciudadano como última instancia. A mí la Judicatura Federal se me hace profesional actualmente y imparcial. No deja de haber sus problemas y no deja de haber también, como en todas partes, pero en lo general me parece que es un poder judicial de excelencia, el Poder Judicial Federal. Termino. Comparado con el local, por supuesto, más allá de la excelencia. Sí. Y pues nosotros conocemos muchos compañeros
secretarios de juzgados de distrito, prácticamente son los jueces. Sí. El juez no tiene la capacidad para celebrar las 30, 40 acuerdos, Sí. las audiencias incidentales, las audiencias constitucionales y todavía los acuerdos. Tenemos listas de 100, 150 asuntos diarios en cada juzgado de distrito. Es evidente que los 10 secretarios que tienen alrededor, coincido con el señor magistrado, de que también son excelentes personas y que te garantizan, no siempre, pero te garantizan una impartición de justicia federal. Pues, ciudadano, seguidor que nos sigue en esta página de Durangueños por Durango, Partido Villista, se nos está agotando el tiempo. No me resta más que agradecerle al doctor J. Polonio Betancur Ruiz su acompañamiento y acompañarnos y visitarnos en esta casa. Reserva. Háznoslo saber en tus comentarios a través de nuestra página. Muy buenas noches a todos y sí, gracias por seguirnos acompañando. Buenas noches.